Ya. ¿Cuál es el título ahí? Correcto. Miren, aquí tenemos esta tablita. No la copio ahorita. Ponga atención primero. Ahorita pongamos toda la atención acá. Necesito que a medida que voy explicando, me vayan preguntando si tienen alguna duda con respecto a algún dato, algún detalle de esto. ¿Y qué es una tabla de frecuencias para comenzar? Sí, ¿por qué es necesaria una tabla de frecuencias? ¿O qué nos refleja una tabla de frecuencias? Ya. Recordemos que todo arranca o comienza con un estudio, una investigación, un análisis de algún fenómeno, de algún evento, de todo, puede ser de cualquier tipo, que sea medible, o sea, que yo pueda tener información verídica, veraz, y que esa información que yo voy a obtener la puedo plasmar en forma de datos, ¿verdad? En una tabla que me va a facilitar a mí, digamos, observar, analizar, estudiar ese fenómeno, ¿verdad? O ese evento, o ese experimento. Por ejemplo, ¿quién me da un ejemplo de un experimento, de una investigación? Cualquier investigación que se pueda hacer. Le doy un ejemplo. ¿Sí? La edad promedio de los estudiantes de primer bachillerato, ¿sí? De la unidad educativa Martin Luther King. ¿Cuántos primeros bachilleratos hay en la unidad educativa? Hay dos. Hay dos. Hay uno matutino y el otro vespertino. Como no me especifican que es el uno o el otro, entonces yo hago el estudio en los dos cursos, ¿verdad? Se supone que los dos cursos son homogéneos en lo que es la edad. Es decir, por lo general tienen la edad cercana o la misma edad, ambos, los estudiantes de ambos cursos. ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? Les pregunto, ¿es medible eso? ¿Lo puedo medir? ¿Puedo sacar información verídica? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, porque ¿qué hago? Voy al colegio, pido permiso a las autoridades o pido información a las autoridades de los registros en secretaría. Ni siquiera tengo que ir a preguntar a los estudiantes porque ustedes tienen una ficha de inscripción o de matrícula y ahí está su edad. Entonces facilito. Entonces cojo, puedo clasificar niñas, niños, señoritas, señoritas, jóvenes, perdón, y saco la edad, ¿verdad? Y entonces me encuentro con varias edades. No solamente todos son de 14 años o de 15 años. Son diferentes edades, ¿verdad? Que pueden ser en un rango de 3 a 4 edades diferentes. Entonces yo ya ahí voy clasificando esa información o esa variable en rangos, es decir, en clase. Por ejemplo, aquí tenemos un 13, aquí tenemos 13, ¿verdad? Aquí tenemos 13, ¿sí lo ven? Acá tenemos 14, acá tenemos 15, acá tenemos 16. Digámosle que estas sean las edades promedio, ¿sí? Entonces, de 13 años hay un solo estudiante. Eso significa que esa es la frecuencia absoluta, la FI, ¿sí? De 14 años, ¿cuántos estudiantes hay? ¿Quién me dice? 8. Hay 8. 8. De 15 años, ¿cuántos estudiantes hay? 7. 7. ¿Y de 16? 4. 20. 4. Entonces, esta columna que es muy importante, todo esto es importante, pero esta es una de las más importantes, porque la frecuencia es justamente lo que yo quiero saber, pues cuántos estudiantes de tanta edad hay, cuánto. Entonces aquí tengo de 13 hay 1, de 14 hay 8 estudiantes, de 15 hay 7 y de 16 hay 4. Digámosle que este es un curso de 20 estudiantes. ¿Por qué digo que es de 20? ¿De dónde saco los 20? Yo que estoy seguro que De la suma total. De la suma. De la suma de esta columna de las frecuencias, ¿sí? Ese se llama número total de datos o sumatoria de frecuencia absoluta. Obviamente, vuelvo a sumar. A ver, 8 más 4 es 12. 12 más 1 es 13. 13 más 7, 20. ¿Estamos de acuerdo? Yo puedo sumar de esa manera para facilitar el cálculo mental. Yo digo, a ver, 8 más 4 es 12, rapidito. 12 más 1 es 13 y 7, 20. ¿Sí? Si sumo así, 1 más 8 es 9, 9 más 7,
Ahí se me hace un poquito más difícil, ¿verdad? ¿Cuánto es 9 más 7? 16. Y 16 más 4 es 20. Bueno, esa es una columna. Ya tengo dos columnas. La columna de la variable en estudio y la columna de la frecuencia, es decir, el número de veces que se repite esa frecuencia. ¿Ya? Después tengo otra columna que se llama la frecuencia AI. En otros libros o textos de estadística colocan la F mayúscula. ¿Sí? ¿Y cómo se calcula la FAI o la frecuencia acumulada? Así se llama esto. Frecuencia absoluta acumulada. Aquí tenemos la nomenclatura o la simbología que usted la puede leer aquí. Bien, la frecuencia acumulada, siempre el primer dato se repite con la frecuencia absoluta, es decir, con la que está aquí. Siempre va a ser este igualito acá, es decir, 1. Pero después, ¿cómo saco el 9? ¿De dónde sale el 9? ¿Quién me dice? Sumando 8 con el 1. Sumando obviamente el 1 con la siguiente frecuencia, es decir, ya la frecuencia primera, la acumulada 1, con la que sigue en la frecuencia absoluta. 1 más 8, 9. ¿Verdad? Y voy colocando, ¿sí? Luego tengo que sumar ¿con cuál? ¿El 9 con quién? El 7. Con el 7 y me da Con el 4. 7. 16. 16. Luego el 16 lo sumo ¿con quién? Con el 4. 4. 20. ¿Me da? Con el 4. 20. Miren, aquí 20. ya tengo la frecuencia, digámosle que ya tengo la frecuencia acumulada. Ahora, aquí hay que hacer una aclaración o un énfasis en que este número 20, el último dato de la frecuencia acumulada, tiene que coincidir con el número total de datos, es decir, con este número de acá. Y sí coincide, ¿verdad? Si en caso, al momento de hacer la frecuencia acumulada, no me queda aquí al final el mismo número que acá, algo no sumé bien, tengo que repetir el proceso. ¿Ok? Tengo que volver a sumar. Tal vez me equivoqué por ahí en algo, puedo hacerlo un poco rápido, pero tengo que revisar y corregir. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? O sea, no Sí. puede dar ni menos ni más, tiene que dar exacto el mismo valor. ¿Ya? Ahora, hay otra columna que se llama la frecuencia relativa. ¿Y qué es la frecuencia relativa? Es un porcentaje, digámosle así, o es la división entre la frecuencia absoluta y el número total de datos. Es decir, 1 sobre 20, como vemos aquí, 8 sobre 20, 7 sobre 20 y 4 sobre 20. Siempre dividiéndole para este número total de datos. Como son 20 alumnos, entonces 1 sobre 20, o sea, la primera frecuencia que es 1 sobre 20. Y aquí está, 1 sobre 20, ¿cuánto es? 0,05. Correcto. 8 sobre 20, 0,40. 7 sobre 20, 0,35. Y 4 sobre 20, 0,20. ¿Ya? Ahora, siempre va a dar decimales. Ahí siempre van a dar decimales y no pueden ser mayores que 1. Porque la suma de esto tiene que darme 1. Si ve que aquí la sumatoria de esta columna de la frecuencia relativa es 1. ¿Qué significa 1? El 100% de los datos. Eso significa 1. ¿Sí? No puede dar. A veces, queridos estudiantes, en ciertas tablas, en ciertos datos que tienen su naturaleza, ciertos datos hay que redondear datos. Por ejemplo, me puede salir aquí 0,05678, 0,401231. Así. Voy redondeando y al final me va a salir o bien 0,99 o 98 o bien 1,01 o 1,02. No hay ningún problema con eso. Ese excedente que sale, el 0,2 o el 0,99, es por el redondeo que hicimos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Me dicen si me entendieron. No siempre los decimales van a salir exactos aquí. No siempre. Si sale algún decimal, ya vamos a ver después un ejemplo. Si salen decimales con varios números decimales, entonces tenemos que redondear, ¿verdad? Por ejemplo, si aquí saliera 0,052, ¿a cuánto lo redondeo? ¿Al 0,05 o le aumento 1 al 0,06? Si me saliera aquí 0,052,
En ese caso, lo dejo en 0,05, porque el número que está o el decimal que está después del 5, de este 5 de aquí, es 2, es menor que 5. Ahora, si me saliera 0,055, ahí sí lo puedo redondear a 0,06. ¿Estamos de acuerdo? Eso se llama redondeo, Entonces usted va redondeando y eso sí lo puede manipular de acuerdo a su conveniencia para que le dé 1. No hay ningún problema con eso. Luego, ¿qué columna tenemos? ¿Cómo se llama FR porcentaje? Léalo aquí. Frecuencia, ¿qué dice ahí? Frecuencia relativa porcentual. Frecuencia relativa porcentual. ¿Sí? ¿Qué significa porcentual? En porcentaje, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que voy a poner en vez de 0.05 el porcentaje. ¿Cómo pongo el porcentaje? Multiplicándolo por 100. Si yo 0.05 lo multiplico por 100%, me da 5. Si 0.40 lo multiplico por 100, ¿cuánto me da? 40. Si 0.35 lo multiplico por 100, 35. Y si 0.20 lo multiplico por 100, 20. Ahora, miren que aquí también suman esta columna, se suman, y tiene que darme ¿cuánto? 100. Si no me da 100, algo no calculé bien aquí. ¿Ya? Y por último, ¿qué columna tenemos? Frecuencia relativa acumulada. Frecuencia relativa acumulada. Y como hicimos con la frecuencia absoluta, entonces ponemos este mismo valor aquí y lo vamos sumando ¿con quién? ¿Con qué número sumo este? El 5 que está aquí. Con el siguiente número. El que está acá, ¿verdad? Con el 40. 40. 5 más 40, 45. 45. Después, 45 lo sumo ¿con quién? Con el 35. Con el 35. 45 más 35, 80. Y obviamente el 80 lo sumo con el de acá. ¿Y cuánto me da? 100. Tiene que darme 100. Si no me da 100, no está bien sumado. Vuelvo a hacerlo y lo hago. Y tengo que darme 100. Entonces, esta es una tabla ya completa, ¿sí? De una tabla de frecuencias ya más completa, ¿sí? Donde hay varias columnas, donde hay varios datos, ¿sí? O parámetros que son de interés. Porque yo puedo decir, a ver, el 5% de los estudiantes tiene 13 años. El 40% de esos estudiantes tienen 14 años. El 35% de esos estudiantes, ¿cuántos años tienen? ¿O qué edad tienen, mejor dicho? Aquí está. Usted se va aquí y dice, aquí está el 35%, ¿verdad? Me voy aquí, acá está. 15, edad de 15 años. Y el 20% tiene ¿cuánto? 16. 16 años de edad. ¿Cuál es el que tiene más porcentaje? ¿Edad cuál es? 14 años. Entonces podemos asumir que en promedio hay más estudiantes de 14 años que de las otras edades, ¿verdad? Esto es una distribución un poquito sesgada porque no están los datos, o sea, los porcentajes no están, digamos, como en un orden, si se da cuenta. Están 5, después va a 40, aquí sube, después baja y después sigue bajando. O sea, está como que acumulado más aquí, en esta parte superior de arriba, que acá abajo. ¿Sí me explico? Lo lógico fuera que estuviera más o menos, digámosle que 15, 20 o 25, 30, de ahí baje a 25 o 20, no sé, 22 y después baje a 19, qué sé yo. O sea, que estén cercanos los datos, pero aquí los porcentajes están un poquito alejados, si se da cuenta. Principalmente aquí. ¿Por qué? Porque solo hay un estudiante que tiene 13 años. ¿Sí? Por eso la distribución no es tan normal, es decir, hay una dispersión, un alejamiento entre los datos que hemos obtenido. Ya, eso depende de la naturaleza de los datos. Si no, vamos a pretender que hay una uniformidad en las edades. Pero aquí nos damos cuenta que entre los 14 y los 15 años son los promedios más altos, sí o sí. El uno es 40% y el otro es 35%, ¿verdad? Entonces miren que esa es la parte principal o es la parte medular de tener una tabla de frecuencia, sacar conclusiones sobre lo que yo quiero saber de esa población o esa muestra que yo estoy estudiando. ¿Cuál es la muestra en este caso? ¿Cuál es la población o la muestra que yo estoy estudiando?
¿Serían las bancas o los alumnos? Los alumnos. Los alumnos. Los alumnos. Ahí las bancas, ¿qué me interesa de las bancas? Bueno, puedo hacer una encuesta sobre las bancas dañadas o las bancas que estén buenas, pero ahí solamente habría dos variables. Y ahí sería más bien datos cualitativos. Recuerde que hay datos cuantitativos con los que estamos viendo y hay datos cualitativos que son de una cualidad, es decir, dañado o bueno. Eso es cualidad, ¿verdad? O está dañado o está bueno. O pueden ser tres: dañado, semidañado o bueno. Me explico. Porque hay bancas que están bien dañadas, que ya hay que eliminarlas. Hay bancas que están medias, que hay que arreglarlas nomás. Y hay otras bancas que están nuevas, que están buenas, ¿verdad? Entonces ahí habrían tres variables, tres datos a estudiar, nada más. Pero ahí digamos que la puntuación ya es cualitativa, no es cuantitativa. ¿Sí me explico? Ahí no dice la edad o la talla o el peso, no. Dice está bueno, está malo o está regular. ¿Sí me explico, chicos? ¿Sí me entienden? Entonces también tenemos en algún momento que trabajar con variables cualitativas.